¿Alguna vez has sentido que tu mente se convirtió en un territorio difícil de habitar? ¿Has notado que esos pensamientos invisibles para los demás son justamente los que más te desgastan por dentro? Muchas veces no es eso exterior que nos lastima, sino la forma en que nos tratamos en silencio. Y si algo de esto te tocó aunque sea un poco, quédate aquí conmigo, porque hoy vamos a explorar un camino profundo para liberar tu mente de esas ideas internas que silenciosamente drenan tu paz. Ideas que tal vez nunca hayas confesado, pero que moldean tu bienestar emocional cada día sin que te des cuenta. Y antes de seguir, déjame pedirte algo con mucho respeto y cariño. Suscríbete al canal si quieres aprender a cuidar tu estabilidad emocional, fortalecer tu claridad mental y construir una vida interna mucho más ligera, armónica y saludable. La vida es demasiado valiosa como para vivirla atrapado en una prisión invisible creada por pensamientos que no merecen guiar tu destino. Durante años estudié el funcionamiento de la mente humana, recorrí los laberintos de la emoción y observé cómo ciertos pensamientos se instalan como pequeñas ventanas que se abren dentro del cerebro. Y descubrí algo fascinante: los pensamientos dañinos funcionan como microprogramas mentales. No piden permiso para entrar, no anuncian su llegada. Simplemente se instalan, se expanden y comienzan a apropiarse de tu energía, de tu motivación y de tu confianza personal. Y lo hacen con tanta sutileza que terminas creyendo que forman parte de tu identidad, cuando en realidad son apenas residuos emocionales acumulados por experiencias pasadas que nunca fueron filtradas. Antes de avanzar, quiero hacerte una pregunta que puede revelar mucho sobre tu historia interna. ¿Alguna vez sentiste que tu mente te trataba más duramente de lo que cualquier persona lo hizo en tu vida? En un momento voy a explicarte por qué esto ocurre y cómo desactivar ese mecanismo interno que te sabotea sin que tú lo notes. La mente es un escenario extraordinario, pero también puede transformarse en un lugar limitado cuando dejamos que pensamientos distorsionados tomen el control. Tú eres el protagonista de tu recorrido personal, pero a veces cedemos el rol principal a voces internas que no merecen dirigir nuestro guión. Son frases internas que repiten: no puedes, no eres suficiente, vas a fallar, no mereces sentirte bien. Estas ideas, al repetirse día tras día, crean memorias dolorosas que se retroalimentan entre sí y construyen una imagen distorsionada sobre quién eres realmente. Y déjame abrirte otra reflexión: ¿cuántas veces confiaste más en tu miedo que en tu capacidad real? Dentro de poco voy a mostrarte cómo nace esa creencia limitante y cómo reemplazarla por conciencia, valentía y claridad interna. La mente tiene la capacidad de inventar tormentas en días completamente tranquilos. Puede convertir un detalle mínimo en una preocupación enorme. Puede transformar un error común en una sentencia emocional. ¿Y sabes por qué? Porque nadie nos enseñó a observar nuestros propios pensamientos. Nadie nos preparó para gestionar la emoción. Nadie nos mostró cómo filtrar lo que entra y lo que permanece en el interior de la mente. Ahora respira profundo, porque estamos entrando en una de las áreas más prácticas y transformadoras de la psicología: entender que la mente no eres tú. La mente es una herramienta, y tú puedes aprender a dirigirla. Y antes de continuar, quiero preguntarte algo que seguramente resuena en algún rincón de tu experiencia. ¿Alguna vez terminaste agotado sin haber hecho nada físicamente exigente, simplemente porque tus pensamientos no descansaban? En unos momentos voy a explicarte un fenómeno llamado pensamiento acelerado y por qué este desgaste invisible roba tu energía sin que lo notes. Una mente sin descanso reduce tu creatividad, debilita tu motivación y oscurece tu alegría natural. Te mantiene en estado de alerta como si estuvieras frente a una amenaza, aunque no exista ninguna. Te hace anticipar problemas, exagerar temores y paralizar decisiones importantes. Y cuando eso ocurre, comienzas a correr detrás de un futuro imaginario que nunca se concreta, mientras tu cuerpo y tu mente se sienten tensos, cansados y saturados. Ella anticipa problemas, exagera temores y congela decisiones importantes. Y así, sin darte cuenta, te ves corriendo detrás de un futuro imaginario que nunca llega, agotado, tenso y emocionalmente drenado. Pero déjame decirte algo fundamental: el mayor tirano de tu historia no es el mundo exterior, sino la manera en que tu mente interpreta ese mundo. Y es justamente esa interpretación lo que vamos a empezar a transformar desde ahora. Antes de avanzar, quiero hacerte una pregunta que abre una de las ventanas más profundas de la mente humana. ¿Cuántas veces reviviste mentalmente un dolor antiguo aún sabiendo que ya quedó atrás? En unos momentos voy a explicarte por qué la mente insiste en reabrir heridas que ya deberían estar cerradas y cómo enseñarle al cerebro a completar ciclos. Porque sí, la mente es excelente narrando historias, pero muy torpe para finalizar capítulos. Sufres hoy por heridas que ocurrieron ayer. Lloras hoy por palabras que se dijeron hace años. Te intoxicas con recuerdos que ya no pertenecen a tu presente. Y justo aquí comienza la verdadera libertad,
Aquí inicia la habilidad de convertirte en autor de tu propio mundo interno. Aquí empieza el proceso de abrir nuevas ventanas mentales, ventanas de alegría, calma y esperanza. Pero antes de avanzar en esta reconstrucción tan poderosa, déjame hacerte otra pregunta íntima. ¿Cuántas veces creíste que tus pensamientos eran más fuertes que tú? Dentro de poco voy a mostrarte por qué esa idea no es real y cómo recuperar el mando de tu mente. Porque, mi querida y mi querido, tú no eres víctima de tu mente. Eres el director del espectáculo de tu vida. Puedes reescribir tu historia. Puedes liberarte de cualquier pensamiento limitante. Puedes enseñarle a tu cerebro a respirar, a suavizarse, a cooperar con tu bienestar. Y eso es exactamente lo que vamos a continuar construyendo ahora. Cuando comprendes que puedes guiar tu mente para que se calme, se abra y colabore contigo, tu mundo interior cambia de un modo tan profundo que incluso tu mundo exterior comienza a responder de forma distinta. Pero antes de que ese cambio surja, necesitas reconocer algo esencial: ningún pensamiento tiene más fuerza que la conciencia que lo observa. Y déjame preguntarte algo que quizás nadie te haya dicho. ¿Alguna vez sentiste que tu mente hablaba demasiado, pero escuchaba muy poco? Dentro de unos instantes voy a explicarte por qué eso ocurre y cómo entrenar tu mente para que te escuche, no para que te invada. Los pensamientos destructivos son ruidosos. Gritan. Prejanan. Accusan. Interpretan la realidad con lentes deformadas. Pero la sabiduría interior, esa es silenciosa. La sabiduría no compite, no te juzga, no te hiere. Ella te acoge, te guía, te aclara. Y cuando comienzas a darle espacio a esa parte profunda que vive dentro de ti, esa parte que casi nunca tiene oportunidad de hablar, los pensamientos negativos pierden la fuerza que alguna vez tuvieron sobre tu vida. Y ahora déjame abrir otra puerta esencial. ¿Cuántas veces creíste que tus pensamientos negativos eran hechos y no solo interpretaciones? En unos minutos voy a mostrarte cómo esa confusión destruye tu autoestima y cómo deshacerla de una forma simple y práctica. Tú no sufres por lo que viviste, sufres por lo que interpretaste. Y nadie nos enseñó a interpretar la vida con generosidad, con ligereza, con madurez emocional. La mente es una fábrica de interpretaciones. Evalúa todo, juzga todo, clasifica todo. Y cuanto más herida está, más oscuras se vuelven sus conclusiones. Pero ahora, poco a poco, estás aprendiendo a ser autor de tu historia, no solo un actor dentro de ella. Acompáñame en una reflexión profunda. ¿Cuántas veces creíste que estabas cansado del mundo, cuando en realidad estabas cansado de tu mente? En instantes te explicaré cómo la extenuación mental es una de las mayores epidemias de nuestra época y cómo iniciar un proceso de liberación que comienza dentro de tus propios pensamientos. El cansancio mental no viene de la vida que llevas, viene de la vida que piensas. Es el exceso de exigencias, el exceso de comparaciones, el exceso de autocrítica, el exceso de miedos proyectados en el futuro, el exceso de replay emocional del pasado. Y todo esto ocurre en silencio, en un silencio absoluto. Nadie lo ve, nadie lo percibe, nadie lo imagina. Pero tú lo sientes. Lo sientes en el cuerpo, en el pecho, en los hombros, en tu nivel de energía, en tu capacidad de soñar. El sufrimiento silencioso es el más destructivo, porque actúa cuando nadie está mirando y especialmente cuando tú crees que no mereces pedir ayuda. Ahora quiero llevarte a la parte más crucial de esta jornada. Entender que tu mente puede ser reeducada. Pero antes, déjame preguntarte algo esencial para tu liberación interior. ¿Alguna vez intentaste detener un pensamiento negativo y él se volvió aún más fuerte? En unos minutos voy a mostrarte por qué ocurre esto y cuál es la manera correcta de lidiar con pensamientos indeseados. La mente funciona con paranoias. Cuanto más intentas bloquear un pensamiento, más invade tu conciencia. Cuanto más intentas defenderte de él, más poderoso se vuelve. La fuerza del pensamiento no está en él, está en la resistencia que tú creas contra él. Por eso, la verdadera libertad no nace de luchar contra la mente. Nace de hacer las paces con ella. De comprender sus mecanismos. De observar sin juzgar, de acoger sin identificarte. De sustituir, no de expulsar. Y antes de avanzar hacia una técnica fundamental, déjame preguntarte. ¿Cuántas veces creíste que no tenías control sobre tu mente? En unos instantes te mostraré cómo recuperar ese control, no con fuerza, sino con conciencia. Porque controlar la mente no es dominarla, es dialogar con ella, educarla, enseñarle a trabajar a tu favor. La mente es como una niña emocional, impulsiva, intensa, reactiva, necesitada. Y al igual que una niña, no aprende a través de la fuerza, sino a través de la repetición, la paciencia, el afecto y la claridad. Ahora entremos en algo profundo.
Tu mente graba todo con intensidad emocional, especialmente lo que duele. Pero antes de seguir, respóndete. ¿Cuántas veces reviviste en tu cabeza una crítica antigua como si hubiera sido dicha hoy? En pocos minutos voy a explicarte cómo esa memoria se transforma en una ventana traumática y cómo cerrarla con sabiduría. Porque el pasado ya no existe, pero tu mente insiste en vivir en él. Insiste en revivir, repensar, reinterpretar. Y cada vez que visitas un trauma, refuerzas las mismas conexiones neuronales que causan sufrimiento. Pero la buena noticia es simple y poderosa. De la misma forma que fortaleciste lo que te destruye, también puedes fortalecer lo que te libera. Así, poco a poco, vamos reconstruyendo tu mente. No con prisa, no con ansiedad, sino con conciencia, lucidez y afecto. Cuando entiendes que puedes reconstruir tu mente con conciencia, algo extraordinario comienza a ocurrir en tu propio cerebro. Las ventanas traumáticas, esas memorias grabadas con dolor, empiezan a perder fuerza. Y las ventanas saludables, las que creas con nuevos pensamientos, nuevas perspectivas, nuevas interpretaciones, comienzan a iluminar espacios internos que estaban oscuros desde hace años. Pero antes de ir aún más profundo, déjame preguntarte algo que quizá revele una verdad que siempre supiste pero nunca nombraste. ¿Cuántas veces te castigaste en silencio por situaciones que cualquier persona habría vivido sin tanta dureza? Talvez nem percebes quantas vezes transformaste pequenos equívocos em grandes julgamentos internos. En unos instantes voy a revelarte por qué esa voz crítica dentro de ti se volvió tan intensa y cómo acabó ocupando un espacio que nunca debería haber tomado. Creciste sin que nadie te mostrara cómo tratarte con amabilidad, sin que te enseñaran a sostener tus propios errores con respeto, sin que alguien te explicara que equivocarse es parte da construcao emocional de cualquier ser humano. Nadie te enseñó a mirar tu historia con ternura, a comprender tus imperfecciones como capítulos que te fortalecen, a hablar con tus fallas del mismo modo en que un mentor experimentado orienta a su aprendiz, con firmeza, sí, pero también con humanidad. Y como nadie te dio ese manual emocional, tu mente aprendió a actuar al revés. Terminó atacando cuando debía orientar, presionando cuando necesitaba guiar, levantando muros cuando lo que más precisabas era apoyo interno. Respira conmigo por un momento. Vamos a entrar en una de las habilidades más profundas de la gestión emocional, reinterpretar lo que te dolió. Antes de avanzar, quiero que te hagas una pregunta que toca directamente tu memoria. ¿Cuántas veces repetiste en tu cabeza una frase que alguien te dijo, aún sabiendo que esas palabras no representaban tu valor real? Dentro de poco voy a explicarte por qué tu cerebro guarda justamente las frases más duras y cómo puedes reeducarlo para que deje de transformar observaciones al paso en marcas que te acompañan durante años. El ser humano no retiene con fuerza los elogios, retiene los golpes emocionales. Y no es porque seas negativo, frágil o dramático, sino porque tu mente sigue un mecanismo primitivo, conservar todo aquello que podría representar un riesgo. Ese sistema que un día fue esencial para sobrevivir hoy se convierte en un generador constante de tensión. Puedes recibir una lluvia de palabras positivas, pero tu mente opta por fijarse en la única que te incomodó. Puedes estar rodeado de personas que te quieren bien, y aún así permitir que el eco de una voz antigua vuelva a sonar. Puedes haber creado recuerdos hermosos, pero la mente insiste en volver al mismo punto que te desequilibró. ¿Por qué? Porque cree que, si lo revisa una y otra vez, podrá evitar que vuelva a suceder. No sabe que, al hacer eso, te mantiene preso en experiencias que ya terminaron. Quero levar-te agora a outro território profundo, los miedos que tu imaginación fabrica. Antes de eso, piensa en esto con sinceridad. ¿Cuántas veces sufriste por historias que nunca llegaron a ocurrir? En breve voy a mostrarte cómo la mente construye escenarios desproporcionados, cómo exagera posibilidades y te convence de que estás en peligro cuando, en realidad, solo estás enfrentando sombras internas. La maioria das batalhas que travas não acontecem no mundo externo. São criadas dentro de ti, ensaiadas como se fossem inevitáveis, repetidas tantas vezes que acabam roubando tua energia, tu descanso, tu bem-estar e até tu capacidade de desfrutar o presente. El miedo, por sí solo, no es una amenaza. Es un aviso, y muchas veces se activa sin fundamento real. Respira de nuevo. Estamos entrando en un momento crucial de esta jornada. Aprender a conversar con tus pensamientos, en vez de intentar suprimirlos. Pero antes, necesito tocar algo que tal vez nunca dijiste en voz alta. ¿Alguna vez intentaste convencerte de que estabas bien mientras, por dentro, tu mente enviaba señales de que necesitabas ayuda? En breve te voy a mostrar cómo manejar ese desajuste entre lo que muestras y lo que realmente sientes. Muchas personas cargan un silencio pesado. Por fuera, parecen tranquilas, por dentro, llevan un torbellino. Por fuera, fuerza, por dentro,
vulnerabilidad. Por fuera, normalidad. Por dentro, una tormenta que no se atreverá a nombrar. Ese silencio puede desgastar toda una vida si no aprendes a romperlo primero dentro de tu propia mente. Y ahora quiero que entremos en una de las trampas emocionales más frecuentes, la comparación. Pero antes de avanzar, hazte esta pregunta. ¿Cuántas veces te mediste con la vida de otra persona y, al instante, sentiste que valías menos? Dentro de unos minutos voy a explicarte cómo la comparación funciona como un veneno emocional silencioso y cómo transformarla en algo completamente diferente, un sentimiento de orgullo sano por tu propio camino, por tu esfuerzo real, por tu identidad auténtica. Compararte con los demás drena tu confianza. Apaga tu espontaneidad. Reduce tu brillo interno. Rompe sueños incluso antes de que tengan forma. Cada vez que te comparas, ignoras tu propia ruta, tus desafíos personales, las cicatrices que te fortalecieron, los obstáculos invisibles que superaste. Es como olvidar el terreno áspero por el que caminaste y juzgarte como si hubieras tenido las mismas condiciones que todos los demás. Tu historia tiene peso, tiene profundidad, tiene valor. Y cada comparación injusta te hace olvidar la fuerza que te trajo hasta aquí. Ignoras todo lo que viviste en silencio, todas las luchas internas que enfrentaste sin testimonio, y aún así tu mente insiste en compararlo con aquello que los demás exhiben, nunca con lo que esconden. Ahora quiero conducirte hacia un punto esencial en esta jornada, el acto de reconciliarte contigo mismo. Pero antes, déjame hacerte una pregunta que toca profundamente tu manera de sentir. ¿Cuántas veces has ofrecido perdón a otros con más generosidad de la que te permitiste a ti mismo? Dentro de poco voy a revelarte por qué solemos ser más compasivos con el mundo que con nuestro propio corazón, y por qué ha llegado el momento de transformar ese hábito emocional. Perdonar no significa borrar lo ocurrido. Perdonar es liberar espacio interno. Perdonar es caminar sin cargas que consumen tu energía. Perdonar es permitir que tu mente aprenda una forma nueva de existir. Y ese aprendizaje empieza por el perdón que te debes a ti mismo. Desde aquí vamos a avanzar juntos hacia la reconstrucción de tu libertad emocional, hacia una vida con menos tormento interno y más conciencia de ti. Cuando entiendes que la primera persona que merece tu indulgencia eres tú, algo dentro de ti se mueve. Es discreto, casi invisible, pero auténtico. Es como si tu esencia respirara después de años viviendo bajo el peso de pensamientos que te herían en silencio. Antes de avanzar, quiero que mires para adentro con sinceridad. ¿Cuántas veces te culpaste por situaciones que jamás estuvieron bajo tu control? En unos minutos voy a mostrarte cómo terminaste cargando responsabilidades emocionales que nunca te pertenecieron, y cómo puedes devolverlas internamente al lugar al que siempre pertenecieron. La culpa es una de las voces más persuasivas y distorsionadas de la mente. Te murmura, fue tu responsabilidad. Te convence, tendrías que haber actuado distinto. Repite, fallaste, hasta que poco a poco te dobla, te reduce, te hace creer que mereces ese peso. Y así nace el autocastigo emocional. Pero ahora, aquí, vamos a empezar a desmontar esa construcción, pieza por pieza, como quien desmonta un laberinto que dejó de tener sentido. Respira profundo. Estamos entrando en una etapa decisiva, el rescate de tu identidad emocional. Antes de seguir, quiero hacerte una pregunta íntima y valiente. ¿Alguna vez sentiste que habías perdido la noción de quién eras realmente? Como si tu presencia hubiera sido moldeada por expectativas externas, hasta el punto de dejar de reconocerte? En breve te explicaré por qué eso ocurre y cómo recuperar la versión auténtica de ti, la que quedó escondida entre tantos roles, tantas exigencias, tantas comparaciones. La sociedad nunca nos enseña a ser nosotros mismos. Nos enseña a cumplir lo que esperan. Nos moldea, nos aprieta, nos divide en fragmentos que intentan encajar en estándares irreales. Y cuando intentas cumplir todo eso ao mesmo tempo, lo primero que se disuelve es tu propia identidad. Quero levar-te pouco mais ao fundo do território mental. Necesito preguntarte algo que revela una de las prisiones psicológicas más comunes de nuestro tiempo. ¿Cuántas veces intentaste agradar a todos y, aún así, fue cuando más rechazado te sentiste? Dentro de instantes te voy a mostrar por qué intentar complacer es una estrategia emocional destinada a fallar, y cómo puedes reemplazar ese impulso automático por autenticidad, valentía y límites sanos. Porque agradar no es un gesto de amor, es un mecanismo de protección. Intentas agradar para sentirte aceptado, para no ser cuestionado, para evitar el miedo de no encajar. Pero en esa búsqueda, la persona que más se abandona eres tú. Intentas agradar para evitar decepcionar. Intentas agradar para não correr o risco de perder alguém. Intentas agradar para fugir de críticas que te ferem. Pero quien vive para complacer termina siempre agotado y casi nunca en paz consigo mismo.
Ahora quiero que caminemos hacia otra puerta de la mente que muchas personas tienen miedo de abrir, la autocrítica severa. Pero antes de entrar en ese territorio, deja que te pregunte algo sencillo, pero profundamente revelador. ¿Cuántas veces fuiste más gentil con los demás que contigo mismo? En unos instantes voy a explicarte cómo se forma esa desigualdad interna y cómo puedes entrenar tu mente para tratarte con la misma delicadeza que ofreces al mundo. La mente tiene una forma curiosa de administrar su compasión. Para los demás, ella encuentra disculpas, comprende circunstancias, acol fragilidades. Pero cuando se trata de ti, ella se vuelve rígida, intolerante, impaciente. Ella perdona los errores ajenos, pero castiga los tuyos. Ella comprende la caída del otro, pero condena la tuya. Ella abraza el dolor de las personas que amas, pero ignora el tuyo como si no importara. Esa lógica interna precisa ser reescrita, y será, porque tu diálogo interior determina tu destino emocional. La transformación empieza cuando dejas de ser prisionero de tus pensamientos y te conviertes en el autor de tu historia interna. Y ahora que abrimos ese camino, quiero que me acompañes hacia un tema profundamente liberador, los pensamientos automáticos. Pero antes, permíteme otra pregunta que expone mucho más de lo que imaginas. ¿Alguna vez tu mente te arrastró a imaginar lo peor sin ningún motivo real? Dentro de unos minutos voy a mostrarte cómo nacen esos pensamientos repentinos y cómo detenerlos con estrategias simples pero inmensamente poderosas. Los pensamientos automáticos funcionan como chispas repentinas. Aparecen sin aviso, disparan alertas falsas y, si no los reconoces a tiempo, se convierten en grandes incendios internos. No son verdades absolutas, son alarmas desajustadas, reacciones exageradas de una mente que intenta protegerte, pero que termina desgastándote. En su deseo de mantenerte seguro, tu mente crea ameacas inexistentes, te coloca en combate con peligros que nunca se manifiestan y te sumerge en batallas invisibles que solo cansan tu alma. Y es aquí donde entra una técnica esencial, el distanciamiento del yo. Pero antes quiero hacerte otra pregunta que tal vez describa muchas de tus experiencias internas. ¿Cuántas veces pensaste que eras tu pensamiento, cuando en realidad era solo una emoción interpretando la realidad de manera distorsionada? En breve te voy a enseñar cómo separar tu identidad de lo que tu mente produce, y por qué esa separación lo cambia todo. Porque el pensamiento es un fenómeno pasajero, pero tú eres quien observa. El pensamiento es como una nube, pero tú eres el cielo. El pensamiento llega y se va, pero tú eres la casa, la estructura, la raíz. Y cuando comprendes esta diferencia, algo comienza a transformarse dentro de ti, la ansiedad se reduce, la inquietud se suaviza, la culpa pierde forca, autosabotajem deixa de comandar. La mente deja de dominarte y empieza a colaborar contigo. Antes de cerrar este bloco, necesito hacerte otra pregunta profunda. ¿Cuántas veces creíste que tus pensamientos negativos eran una sentencia definitiva y no una fase pasajera? Dentro de poco voy a mostrarte cómo convertir tus pensamientos en un guión que puedes reescribir, y no en un destino inevitable. Porque tu camino no está determinado por lo que tu mente produce, sino por lo que eliges alimentar. Y cuando percibes eso, algo se abre dentro de ti como una ventana luminosa e inesperada. Es como si descubrieras que no estás condenado a repetir las mismas historias internas, los mismos miedos, las mismas narrativas que te hicieron daño. Empiezas a notar una pequeña brecha entre el estímulo y la respuesta, y es justamente en ese espacio donde vive tu libertad emocional. Pero antes de seguir, te hago otra pregunta que tal vez revele exactamente la etapa en la que te encuentras hoy. ¿Cuántas veces te viste atrapado en pensamientos que tú mismo deseabas dejar de tener? En unos minutos voy a mostrarte por qué ocurre eso y cómo transformar esa prisión silenciosa en libertad consciente. La mente es veloz, tan veloz que parece indomable. Crea pensamientos tan rápido como el viento mueve una hoja, pero ningún pensamiento tiene autoridad sobre quién eres. Ninguna idea momentánea define tu ser. Ningún impulso mental es dueño de tu identidad. Tú sigues siendo el autor, incluso cuando tu mente intenta convencerte de lo contrario. Y es aquí, exactamente aquí, donde comenzamos la verdadera reconstrucción de tu libertad interior. Respira conmigo, porque ahora vamos a entrar en una de las técnicas más profundas de la psicología práctica, el observador silencioso. Pero antes, quiero hacerte una última pregunta de este bloco, una pregunta que tal vez jamás formulaste claramente, aunque la hayas sentido durante años. ¿Alguna vez notaste que tu mente te hablaba como si fuera un adversario y no un aliado? Dentro de poco voy a explicarte por qué surge esa desconexión interna y cómo transformarla en tu herramienta más poderosa de autoconocimiento. Cuando la mente parece convertirse en una adversaria, en realidad está intentando cuidarte, aunque lo haga de una manera distorsionada, intensa y profundamente inmadura. Una mente herida intenta proteger exagerando riesgos que tal vez ni existan,
ampliando cualquier malestar y reconstruyendo escenas del pasado como si aún fueran perigosas. Ella cree que está cumpliendo un papel de defensa, pero opera con antiguos patrones emocionales que surgieron cuando tú todavía no sabías cómo colocar límites ni entender lo que sentías. Y es justamente por eso que, en lugar de guiar, termina confundiendo. Ahora quiero que reflexiones conmigo sobre algo muy íntimo. ¿Cuántas veces interpretaste tus propios pensamientos como señales inevitables, creyendo que eran advertencias sobre lo que estaba por venir, cuando en realidad solo eran ecos de tu miedo? Dentro de unos momentos te voy a mostrar cómo distinguir lo que nace del temor de lo que realmente pertenece al mundo real, y cómo esa diferencia puede modificar tu forma completa de vivir. Porque los pensamientos no son predicciones, no son anuncios del destino, son recuerdos reorganizados, emociones maquilladas de lógica, experiencias antiguas que tu mente interpreta según las marcas invisibles que llevas contigo. Y, lo más importante, absolutamente todo ese proceso puede ser transformado. Vamos a profundizar más. Piénsalo conmigo. ¿Cuántas veces tu propia mente intentó convencerte de que no tenías capacidad justo en esos instantes en los que más necesitabas confiar en ti mismo? En breve te explicaré por qué ese mecanismo aparece, cómo se forma y de qué manera puedes construir una voz interior que te impulse en lugar de debilitarte. La mente repite lo que un día escuchó, imita los diálogos que marcaron tu historia, revive dolores antiguos como si fueran actuales y reactiva memorias que no fueron comprendidas ni procesadas en su momento. Y cuando no observas ese movimiento, ella toma el control y te coloca en un modo automático que te aleja de la claridad. Toma una respiración profunda, porque estamos entrando en una zona todavía más profunda del entendimiento humano, la desactivación consciente del pensamiento autodestructivo. Pero antes de continuar, quiero preguntarte algo que quizás nunca hayas dicho en voz alta. ¿Cuántas veces sentiste que vivías una lucha interna silenciosa que nadie alrededor lograba percibir? Dentro de poco te mostraré por qué esa sensación es tan común y cómo aliviar la carga emocional que llevas en silencio. Porque la carga mental no deja señales visibles, no causa marcas físicas, no llama la atención de los demás. Pero consume energía, reduce tu motivación, interrumpe tu descanso y desgasta tu autoconfianza de una manera profunda y silenciosa. Y, por eso, siempre digo que la mente puede ser el escenario donde nace tu mejor historia, pero también puede convertirse en un espacio de confinamiento si no aprendes a dirigirla. Quiero que entremos ahora en otro elemento esencial de la libertad emocional, la expectativa. Pero antes, piensa en esto. ¿Cuántas veces sufriste no por lo que realmente ocurrió, sino por aquello que imaginaste que pasaría? En unos instantes te voy a mostrar cómo disminuir esa ansiedad anticipada que te roba presencia y cómo enseñarle a tu mente a permanecer en el aquí y ahora. Porque vivir proyectado en el futuro es vivir dentro de una ficción inquietante, permanecer atrapado en el pasado es habitar un recuerdo que ya no forma parte del presente. Y es justamente en el presente donde nace la transformación. No puedes reescribir lo que ya viviste, no puedes prever cada paso del mañana, pero sí puedes intervenir de manera poderosa en tu realidad actual. Y cuando eso cambia, tu vida entera cambia con ello. Déjame llevarte a otra reflexión fundamental. ¿Cuántas veces dejaste de actuar porque tu mente te dijo que no estabas listo, que no podías, que no ibas a conseguirlo? Dentro de algunos minutos te voy a explicar cómo funciona ese mecanismo de autosabotaje y cómo romper el ciclo que te detiene antes incluso de que intentes. Porque el mayor obstáculo de tus metas no es el mundo exterior, es esa voz interna que te paraliza antes de dar el primer paso. Y es exactamente por eso que estamos aquí, para reconstruir patrones, abrir nuevas rutas internas, fortalecer tus interpretaciones y crear un espacio mental más sano, más consciente, más coherente contigo. Y ahora comenzamos la fase más transformadora de todo este proceso, el principio de la inversión mental. Esta herramienta te permite desarmar un pensamiento dañino antes de que tome fuerza, antes de que se convierta en una historia convincente, antes de que afecte tus emociones. Cuando descubres que puedes interrumpir ese ciclo antes de que crezca, te das cuenta del enorme poder que siempre estuvo en tus manos, un poder que quizás nunca te enseñaron a usar. La técnica de inversión mental es una de las herramientas más revolucionarias que desarrollé después de muchos años investigando cómo funciona el universo emocional humano. Su premisa central es alterar el punto desde el cual interpretas lo que acontece dentro de ti, cambiando el filtro con lo que miras tus vivencias y enseñando a tu cerebro que ninguna historia interna tiene más autoridad que tu capacidad de observarla con claridad. Pero antes de explicarte cómo funciona, necesito hacerte una pregunta que probablemente revele dónde esta técnica va a operar dentro de ti. ¿Cuántas veces diste total credibilidad a un pensamiento solo porque apareció con intensidad? En unos momentos te voy a mostrar por qué la forma con que un pensamiento surge no define su veracidad,
y cómo el cerebro puede fabricar ilusiones con la misma vividez con la que registra recuerdos auténticos. La mente puede ser extremadamente persuasiva. Construye escenas completas, inventa diálogos, diseña certezas, y lo hace con tanta naturalidad que terminas creyendo que todo lo que pasa por tu cabeza es una prueba concreta, cuando muchas veces no es más que una reacción emocional vestida de lógica. ¿Cuántas veces experimentaste un pensamiento oscuro que parecía totalmente racional, totalmente fundamentado, y luego notaste que era solo una consecuencia del cansancio, del miedo o de la ansiedad? Reconocer eso transforma existencias enteras. Y es precisamente eso lo que estamos cultivando aquí, tu capacidad de identificar antes de sufrir. Respira conmigo, porque estamos entrando en una parte aún más sutil de esta travesía, la alfabetización emocional de tu propia mente. Pero antes de continuar, déjame hacerte otra pregunta que toca fondo. ¿Alguna vez sentiste que estabas atrapado en una historia mental que sabías que no era real, pero aún así no podías dejar de repetirla? En unos minutos te explicaré cómo la mente crea relatos adictivos y cómo desarmarlos con lucidez. Las narrativas internas que te lastiman funcionan como películas que tu mente reproduce una y otra vez. Te coloca como protagonista, entrega el guión al miedo y deja que la inseguridad dirija cada escena. Y así terminas viviendo situaciones que nunca ocurrieron, pero que te afectan como si fueran verdad. Ahora vamos despacio, porque es aquí donde la perspectiva cambia. Necesito que entiendas algo que transformó para siempre mi forma de ver la mente humana. Un pensamiento no es una orden. No es un mandato. No es una conclusión definitiva. Un pensamiento es solo una propuesta. Eres tú quien decide si le das abrigo o lo dejas ir, si lo integras o lo observas, si lo conviertes en una herida o lo permites disolverse como un viento leve. Y es desde esa comprensión que vamos a avanzar. Quiero que te prepares para entrar en un territorio aún más profundo, el miedo a la propia mente. Pero antes, respóndete en silencio. ¿Cuántas veces sentiste temor de quedarte a solas porque sabías que, en el silencio, tu mente empezaría a crear tormentas? En unos instantes te voy a mostrar cómo esa sensación surge de la falta de diálogo interno y cómo el silencio, cuando es comprendido, puede convertirse en uno de tus mayores aliados. El silencio no representa peligro. Lo que genera tormenta es una mente sin entrenamiento, una mente que nunca fue guiada, una mente que nunca aprendió a ser observada con compasión y firmeza. Y es justamente por eso que la técnica de inversión mental se torna tan poderosa. Antes de aplicarla, necesito que reflitas en otra situación crucial. ¿Cuántas veces reaccionaste con mucha intensidad ante algo que, pocas horas después, ya no parecía tan grande? En unos minutos te explicaré cómo la carga emocional afecta tus percepciones y cómo neutralizar ese impulso antes de que distorsione tu visión de las cosas. Porque aquello que sientes en el auge de la emoción no es la realidad, es la versión amplificada de ella. Y cuando aprendes a entender esa diferencia, dejas de ser arrastrado por estados momentáneos. Ahora déjame abrir la primera puerta de esta técnica. Cuando aparezca un pensamiento limitante, algo como esto va a salir mal, no voy a poder, nadie me valora, siempre fallo o cualquier frase con ese tono, en lugar de reaccionar emocionalmente, vas a hacer algo completamente distinto. Vas a preguntarte, ¿esto es un hecho o es una interpretación? Esa pregunta simple abre un espacio gigantesco dentro de ti. Pero antes de aprofundar en ese punto, déjame cuestionarte algo fundamental. ¿Cuántas veces confundiste tus emociones con evidencias? En unos instantes te voy a mostrar cómo separar emoción de realidad, y por qué esa separación es una de las libertades más potentes que la mente humana puede alcanzar. Pero antes de mostrar-te como aplicá-la, necessito perguntar-te algo que talvez describa uma batalha interna que você raramente compartilha. ¿Cuántas veces consideraste que un pensamiento negativo era irrefutable solo porque sonaba razonable? En unos momentos voy a mostrarte cómo la lógica interna puede ser engañosa, y cómo aprender a poner en duda incluso la propia duda. El cuestionamiento socrático emocional tiene una missão clara: exigir que tu mente demuestre aquilo que está afirmando. Porque o pensamento negativo costuma chegar de maneira autoritária. Ele não dialoga, ele impõe. No explica, decreta. No sugiere, ordena. Y sin darte cuenta, muchas veces terminas obedeciendo. Obedeces al miedo, obedeces a la inseguridad, obedeces a historias que tu memoria guardó en momentos de fragilidad, obedeces a escenarios que nunca existieron. Pero esta técnica rompe ese ciclo en segundos. Respira conmigo, porque estamos entrando en una región interna que puede cambiar tu historia emocional. Antes de seguir, déjame preguntarte algo que tal vez te acompañe desde hace mucho tiempo. ¿Alguna vez sentiste que sufrías más por lo que anticipabas que por lo que realmente ocurrió? En unos instantes te voy a revelar cómo la mente fabrica ficciones emocionales,
cómo construye relatos cheios de tensao que parecen reais, y cómo desmontarlos rápidamente. Porque la mente es una magnífica narradora. Crea escenas dignas de grandes producciones, con giros dramáticos e diálogos internos intensos. El problema es que la mayoría de esos guiones son tragedias, y cuando vos se envolve neses enredos, se torna prisioneiro de historias que nunca existieron. El cuestionamiento socrático emocional corta o roteiro. Desmonta la narrativa. Devolve o controle a ti. Ahora avancemos hacia otro aspecto fundamental. Tu mente acredita em qualquer pensamento repetido com intensidade emocional. Pero antes de te explicar eso, quiero que respondas internamente. ¿Cuántas veces repetiste la misma idea negativa una y otra vez, hasta que ella se volvió verdad dentro de ti? En pocos instantes te voy a mostrar cómo el cerebro convierte la repetición en creencia y cómo puedes usar ese mismo mecanismo para construir percepciones fortalecedoras. El cerebro no distingue realidad de hábito. Él apenas registra o que você alimenta. Si te dices constantemente no puedo, esa frase se convierte en una puerta interna que se cierra. Si repites no soy suficiente, esa idea se instala en tu identidad. Si afirmas todo va a salir mal, tu mente empieza a buscar señales que confirmen esa previsao emocional. Pero eso puede ser invertido. Puedes enseñar tu cerebro a construir ventanas saludables, percepciones equilibradas, interpretacoes maduras. Quando isso acontece, o universo emocional muda por completo. Ahora, sigamos hacia otro movimiento esencial de esa técnica, distinguir quién eres de aquello que piensas. Antes de eso, necessito fazer-te uma pergunta que pode abrir uma grande virada dentro de ti. ¿Alguna vez te hablaste con una severidad que jamás usarías con alguien que amas? En unos minutos voy a enseñarte cómo transformar ese diálogo interno en un espacio de cuidado, de reconstrucción y no de castigo. Porque tú no eres tus pensamientos. Tú eres la conciencia que observa, el testigo que reconoce, la parte de ti que puede elegir que vos mereces ser oída. Cuando empiezas a fortalecer tu propia claridad interior, algo extraordinario acontece. Tus ideas dejan de comportarse como voces autoritarias que deciden como você deve se sentir. E é justamente nesse ponto que quero compartilhar contigo uma reflexão profunda, talvez uma das mais decisivas de toda esta jornada. Los pensamientos que te desestabilizan casi siempre llegan disfrazados de certezas, como si fueran verdades incuestionables grabadas en piedra. Antes de avancarnos, quiero que te observes por un instante. ¿Cuántas veces afirmaste con absoluta convicción que algo saldría mal aún sin tener ninguna señal real para justificarlo? En instantes, te voy a mostrar un método para reconocer cuando tu mente empieza a caer en afirmaciones extremas, para que puedas detener ese ciclo antes de que tome el control. La mente herida habla en exageraciones. Te dice siempre, aunque não seja sempre. Te disse nunca, mesmo quando já houve exceções. Te diz todo mundo, nadie, como si o mundo fosse reduzido a 2 polos. Y sin darte cuenta, comienzas a vivir dentro de esas generalizaciones que distorsionan la realidad y reducen su capacidad de enxergar nuances. Quiero guiarte ahora hacia la práctica concreta. Cada vez que aparezca en tu mente una idea que te debilite, hazle esta pregunta. ¿Qué pruebas tengo de que esto es cierto? Pero antes de profundizar nessa técnica, preciso te perguntar algo ainda mais íntimo. ¿Alguna vez sostuviste un pensamiento tan intenso que, al revisarlo más tarde, te diste cuenta de que era una dramatizacao completa? Dentro de pocos instantes vas a entender por qué la mente, cuando está saturada de emociones, aumenta todo de tamaño para tentarte proteger, aunque muitas veces termine te confundindo. A maioria dessas ideias negativas não nasce da lógica, mas de emoções aceleradas interpretando o mundo através de lentes distorcidas. Agora vamos entrar na parte mais transformadora desta prática, o equilíbrio emocional interno. Pero antes, responde para você mesmo, em silêncio. ¿Hace cuánto tiempo no recuerdas todo lo que ya superaste, todas las veces en que pensaste que no podías y aún así seguiste adelante? Dentro de minutos te mostraré cómo recuperar tu propia historia como una fuente de fortalecimiento, enao como peso. Porque a mente tomada pela insegurança insiste en apagar seus propios méritos, mientras que la mente consciente os recupera y los coloca de nuevo en el lugar donde pertenecen, en tu identidad. A partir deste ponto, vamos aprofundar a técnica chamada questionamento socrático emocional, aplicando-a a situações reais de tu vida, para que puedas usar esta ferramenta sempre que tu mente tentar criar obstáculos. Agora que já entendes a base desse método, vamos levá-lo para dentro das situações que você realmente vive. Porque saber algo em teoria não muda a vida de ninguém. O que transforma é o momento em que você leva esse conhecimento para dentro dos cenários emocionais que sua mente cria,
lembranças, medos, cobranças internas ou expectativas irreais. Y antes de comenzar esta aplicación, te quiero hacer una pregunta que quizá toque algo muy silencioso dentro de ti. ¿Alguna vez sentiste que estabas en una batalla interior en la que tú mismo eras el juez, el acusado y el que sentencia? Dentro de poco te voy a mostrar de dónde surge esa autoexigencia dura y cómo desarmarla con lucidez y compasión. Porque nadie nos enseña a defender nuestra propia narrativa. Nadie nos enseña a filtrar los pensamientos que aparecen sin fundamento. Nadie nos explica que una idea interna no es una orden, sino apenas una suposición. Imagina que surge en tu mente algo como: no voy a lograrlo. No soy suficiente. No merezco nada bueno. Siempre arruino todo. Estos no son simples pensamientos, son portales emocionales. Portales marcados por experiências passadas, inseguridades acumuladas, momentos dolorosos que quedaram registrados com demasiada força. A boa notícia é que você não precisa atravessar esses portais. Puedes observarlos. Puedes cuestionarlos. Puedes iluminar lo que antes quedaba oculto en sombra. Y ahí entra la primera pregunta esencial que debes hacerle a tu mente cuando surge una idea destructiva. ¿Esto es un hecho o es mi miedo intentando interpretar la realidad por mí? Pero antes de ir a fondo, quiero preguntarte algo que tal vez revele un patrón. ¿Cuántas decisiones importantes tomaste basado en pensamientos que, después, entendiste que venían de una emoción exagerada? En instantes, te voy a mostrar cómo identificar esa distorsión con una claridad que tu mente no podrá ignorar. Porque o medo é excelente para proteger você de risco físico, pero é terrível para interpretar sua vida emocional, profissional ou afetiva. Vamos agora mais profundamente. Quando aparecer o pensamento, no soy suficiente, você faz a segunda pergunta. ¿En qué se está basando mi mente para afirmar esto? Y antes que avances conmigo, quiero te preguntar algo crucial. ¿Cuándo fue la última vez que cuestionaste la raíz de un pensamiento negativo en lugar de simplemente acreditarlo? Dentro de poucos minutos, verás como este questionamento muda completamente sua relação com sua própria mente. Grande parte das ideias que te machucam não tem base real, se apoiam em cansaço, pressão emocional, comentários antigos de pessoas que não sabiam se comunicar com sensibilidade, ou situações dolorosas que foram interpretadas como verdades absolutas. Respira comigo. Vamos entrar agora em território delicado, a forma como você interpreta as críticas. Antes de continuar, te faço uma pergunta que talvez toque diretamente sua autoconfiança. ¿Alguna vez le diste más peso a una opinión dura que a todo el camino que tú mismo construiste? En breve, te mostraré cómo tu mente tiende a darle más valor a lo negativo, y cómo puedes invertir esa balanza de manera definitiva. Porque uma crítica injusta, quando não analisada com consciência, pode se transformar em uma sentença que você passa a repetir internamente, mesmo sem merecer. Hay pensamientos que cargamos durante años como si fueran marcas permanentes, cuando en realidad podrían haberse deshecho en el mismo instante en que aparecieron, si tan solo los hubiéramos cuestionado. Y es aquí donde entramos en el tercer pilar del cuestionamiento socrático emocional: preguntarte quién serías si no le dieras crédito a esa idea que te debilita. Pero antes de guiarte por este camino, quiero hacerte una pregunta íntima. ¿Te has dado cuenta de que los pensamientos más pesados suelen aparecer justo cuando estás emocionalmente más sensible? En unos instantes vas a comprender por qué ocurre eso y cómo fortalecer tu mente en los momentos en que el maíz precisa de apoyo. Las ideas que te desgastan no nacen porque seas una persona sin fuerza, nacen porque estás cansado, porque la sobrecarga emocional pesa, porque tu interior está pidiendo auxilio de manera silenciosa. Surgen cuando tu mente funciona en piloto automático. Pero tú no eres el piloto automático. Tú eres la voz consciente que observa lo que acontece dentro de ti. Vamos aprofundar pouco mais. Cuando te preguntas, ¿quién sería yo sin este pensamiento?, abres un espacio interno donde las posibilidades que antes estaban escondidas vuelven a aparecer. Ahí surge una versión tuya más serena, más madura, más centrada, una versión que existe mesmo cuando o medo tenta ocultarla. Antes de continuarmos, quiero que reflexiones algo que tal vez nunca te detuviste a analizar: ¿cómo cambiaría tu vida si te miraras con la misma amabilidad que ofreces a las personas que amas? Dentro de poco te mostraré cómo aplicar esa mirada compasiva como herramienta de transformación emocional, porque la verdadera reparación interior empieza cuando aprendes a escucharte, a validarte y a darte la humanidad de que tantas veces compartiste con otros. Entramos agora em dos pontos mais profundos deste processo, la inversión emocional. Cuando surge la idea limitante que dice, no puedo, tú la giras. La transformas. Dices, sí puedo, pero mi mente está cansada. Sí puedo,
Aunque ahora me sienta inseguro. Sí puedo, solo necesito tiempo y calma. Sí puedo, y mi historia está llena de momentos que lo prueban. Mas antes de seguirmos adiante, quiero te perguntar algo fundamental. ¿Cuántas veces deixaste que uma queda momentânea eclipsara todas as vitórias que já formam parte de tu história? Dentro de uns minutos, vamos recuperar essas memórias que ficaram guardadas e convertê-las em fontes de energia emocional. Porque la mente saturada tiende a borrar conquistas, mientras que la mente lúcida las honra. Quando aprendes a transformar uma lembrança marcada pela dor em uma janela de força, você percebe algo revelador. Sua trajetória não está construída sobre derrotas, mas sobre resistência. A mente carregada de inseguridade insistiu por muito tempo em te apresentar como alguém frágil, mas quando a consciência desperta, ela revela uma verdade que sempre esteve ali. Você enfrentou cada tormenta achando que não suportaria, e mesmo assim permaneceu. Antes de arrancar, quiero te preguntar algo que atravesa a historia emocional de muita gente. ¿Cuántas veces minimizaste tu valentía porque estabas mirando tu vida desde el dolor? En instantes voy a mostrarte cómo la tristeza estrecha tu perspectiva, mientras que la lucidez te devuelve el panorama completo. La emoción herida te hace enxergar apenas el momento, nunca la caminada. La tristeza te convence de que uma caída é um destino quando na verdade é apenas uma página da tua história. E por isso é tão necessário revisitar tu próprio caminho com uma lente diferente, porque assim como houve capítulos marcados por lágrimas, também houve capítulos marcados por superação. Tu atravesaste temporadas duras que muchos no habrían conseguido sostener. Caminaste por desiertos emocionales que habrían detenido a cualquiera. Te levantaste incluso cuando tu interior susurraba que no había fuerzas. Eso no es debilidad. Eso es un coraje silencioso que poucas pessoas reconhecem em si mesmas. Agora seguimos aprofundando a técnica da inversão emocional. Cuando surge la idea soy un fracaso, tú la transformas en no soy un fracaso, soy alguien que tropieza y está aprendiendo a levantarse. Cuando aparece la frase nunca hago nada bien, la inviertes así. Hago muchas cosas bien, pero mi mente está enfocada solo en lo que dolió. Y cuando surge el pensamiento a nadie le importo, lo conviertes en yo importo, pero mi mente está hablando desde una necesidad emocional. Y antes de profundizar más, quiero dejarte con una pregunta que quizá nunca formulaste con claridad. ¿Cuántas veces ignoraste lo que ya superaste simplemente porque estabas demasiado concentrado en lo que aún no lograste? En unos minutos, voy a mostrarte cómo la mente ansiosa se aferra al futuro, cómo la mente herida se queda presa del pasado y cómo la mente madura aprende a habitar el presente. Y ahora avanzamos hacia un aspecto decisivo, el hábito mental. Un pensamiento no gana poder porque sea real, gana poder porque lo repetimos una y otra vez, hasta que se convierte en un eco automático dentro de la mente. Y cuando esa repetición ven de ideas que te desgastan, ellas acaban formando rutas internas, hábitos, caminos que tu cerebro recorre sin cuestionar. Pero quiero que abras un espacio para algo importante. ¿Cuántas veces repetiste una idea negativa sin detenerte a analizar la distorsión que había dentro de ella? En unos instantes voy a enseñarte el movimiento interno que rompe ese ciclo, no desde la lucha, sino desde la observación consciente. Porque la mente no precisa que la enfrentes como si fuera un adversario, precisa que la contemples, que la interrogues, que la reeduques. La mente precisa que tú te conviertas en su director, no en su víctima. Vamos a profundizar en la técnica del contrapeso emocional. Cuando aparezca la frase no tengo valor, vas a traer a tu memoria todos los momentos en los que fuiste apoyo, luz y alivio para alguien que lo necesitaba. Cuando surja el pensamiento soy difícil de querer, recordarás las veces en que ofreciste cariño incluso cuando estabas pasando por tus propias tormentas. Y si tu mente susurra no voy a lograrlo, vas a buscar dentro de tu historia todas las escenas en las que lo lograste a pesar del miedo, del cansancio y de la duda. Pero antes de seguir, quiero preguntarte algo que muestra mucho sobre tu trayecto interno. ¿Cuántas veces dejaste de reconocer tu propia valentía porque estabas ocupado sobreviviendo a tus batallas silenciosas? En breve te mostraré cómo recuperar ese orgullo saludable, ese reconocimiento interno que no infla el ego, sino que fortalece el corazón. Porque una mente saturada aumenta tus errores, pero una mente consciente expande tus virtudes. Ahora vamos a entrar en otra capa decisiva, la autocompasión activa. Antes de explicártela, responde en silencio. ¿Cómo tratarías a tu mejor amigo si estuviera viviendo exactamente lo que tú vives hoy? Dentro de pocos minutos te voy a guiar para aplicar ese mismo cuidado hacia ti mismo, transformando la forma como te relacionas con tus emociones. Porque la autocompasión no es permisividad ni excusa, es la valentía de extenderte la mano cuando tu mundo interior se siente pesado. Y es esta valentía que quiero despertar en ti. Avancemos.
La mente que te desgasta no está intentando hacerte daño, está intentando protegerte usando métodos viejos, exagerados, aprendidos hace años, cuando no tenías recursos. Ella repite los mismos patrones aunque ya no funcionen, aunque ya no tengan sentido. Pero quiero que pienses conmigo, ¿quién sería si tu mente trabajara contigo